Aleluya, Dios es bueno. Alabado sea tu nombre, Dios eterno, lleno de gloria, de majestad, de honra, de poder. Venimos ante tu presencia en esta hermosa tarde, Señor, de mediodía. Que tú nos permites, Señor, poder llevar a cabo tu misión de compartir, Señor, el mensaje de tu verdad, de tu palabra, un mensaje de vida. Un mensaje, Señor, que restaura, que cambia, que ministra, que limpia, que purifica, que nos lleva por pastos verdes, por aguas tranquilas. Esa palabra viva, Señor, porque no es una palabra muerta, como dice tu palabra. La letra mata, pero tu espíritu vivifica, y es tu espíritu el que vivifica en nuestras vidas en esta hora. Trae vida, Señor. Esparce tus aguas limpias, Señor, sobre cada corazón. Esparce esas aguas limpias de tu palabra que trae, Señor, sanidad, sanación, liberación, restauración, regeneración. A cada vida, Señor, de los cuales, mi Dios eterno, tú has preparado en esta hermosa hora para que pueda recibir y percibir lo que tú tienes, Señor, porque tú preparas los corazones. Lo dice San Juan 15, mi Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Tú a través de tu Espíritu, Señor, estás labrando nuestro santuario, nuestro corazón, nuestro interior. Eres tú, mi Dios eterno, el que ha preparado en este día esa tierra para que sea fértil y pueda dar frutos al 60, al 30, al 100 por uno. Padre, tú hablas a mi corazón y hablas a los corazones tuyos, precioso Rey. Y tú hablas de un corazón limpio, Señor, en esta hora. Ayúdanos a llegar a esa plenitud, a esa estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. Recibe la alabanza en esta mañana, recibe la adoración, recibe la exaltación, porque tú eres el único y sabio Dios, Dios eterno. Gracias, mi Dios. Utiliza mis labios, pon ese carbón encendido, rocía tu sangre preciosa sobre todo mi ser, Señor, quitando todo aquello, Señor, que no es bueno ante tus ojos. Porque estamos en un lugar, Padre, donde tú estás presente, donde tú sirves la mesa, donde hay comunión ante tus hijos, precioso Dios. Pon ese carbón encendido en mis labios, purifica mis labios, suaviza mi garganta, Señor. Quita toda resequedad y toma lugar en este momento. Limpia los aires, Señor, purifícalos, santifícalos. Que el ambiente se vuelva en un ambiente, Señor, espiritual, donde se mueva, Señor, tu poder, tu gracia bendita, infinita, y ocurran milagros, Señor, en medio de tu palabra. Haya liberación, porque tu palabra es la que ejecuta, mi Dios eterno, todas las cosas. Padre, esta mañana yo decía, voy a poner mis manos y no son mis manos las que pongo, sino que son tus manos las que son puestas, Señor, en nuestros corazones. Nosotros nos tenemos que hacer a un lado y es lo que en este momento, mi Dios, me hago a un lado para que seas tú quien sirvas la mesa. Gracias, mi Dios, que puedas dar esos manjares, esos aderezos, precioso Dios, sean presentados en la mesa tuya y que en el transcurrir, como dije, Padre, de esta palabra, muchos puedan ser libertados, muchos puedan ser sanados, muchos puedan sentir tu presencia y puedan ver actuar, Señor, un cambio dentro de ellos. Sí, precioso Dios, palabra viva y eficaz. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, siervos y siervas del Señor, porque todos somos siervos del Señor, somos ministros para el servicio del tabernáculo, ministros de un nuevo pacto, porque nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros. Un tema en el cual me encanta a mí hablar y no puedo salirme del contexto del tema del tabernáculo, del templo, del santuario. Es en algo en lo que yo me identifico y nosotros somos esos ministros. Cuando hablamos de ministro no estamos hablando de grandes rangos, sino que ministro es servir a un Dios vivo,
servir a un Cristo de la gloria, a un Rey poderoso. Si servimos al hombre, ¿por qué no hemos de servir al que nos dio la vida, al que está con nosotros, al que vive en nosotros, al que nos alienta cada día? Y voy a seguir con lo que habíamos empezado, que por qué Dios decidió restaurar primero el santuario en Jerusalén, en Judá, y por qué no empezó a levantar los muros, las puertas quemadas, los muros caídos, sino que Él decidió enviar a su pueblo a que restaurara el altar para Él, aunque estuviera descubierta la ciudad. Pero sabemos que el que cubre la ciudad es nuestro Señor. Vallado de ángeles Él manda alrededor nuestro. Y en esta hora yo quiero empezar en el Salmo 73, un salmo en el cual yo no me había dado cuenta cuando empecé a hablar del santuario, pero nosotros llevamos un estudio de los salmos. Y la semana pasada llegamos al Salmo 73, un salmo que dice libro tercero. ¿Qué quiere decir eso, libro tercero? O sea que los estudiosos han dividido los salmos en 5 partes, en los 5 libros del Pentateuco. O sea que aquí designa, hemos leído los anteriores que hablan de David perseguido, porque David fue perseguido en toda su vida, siendo rey. Él tuvo que pelear batallas, librar batallas físicas, espirituales también de su alma. Pero luego entramos al Éxodo y ahora entramos al Levítico. Y yo no puedo entrar a hablar así de un solo sobre el Salmo 73, pero ahí quiero que nos centremos 73 y los siguientes salmos, que son los salmos de Levítico. Levítico es el libro de adoración. Génesis es el libro de la creación, de la caída del hombre. Después como Dios levanta al hombre, el levantamiento del hombre. Éxodo es la salida, es la salvación a un pueblo que Él escogió a través de Abraham, su siervo. Habla de la salida, pero Levítico habla de la adoración, habla del sacrificio, habla de qué? De lo que nosotros tenemos que hacer, que sin sacrificio no hay redención. Sin sacrificio no hay perdón de pecados. Y los salmos nos habla en el tiempo literal, pero a nosotros nos habla ahora en el tiempo en que Jesucristo pagó un precio tan alto para redimirnos a nosotros. Entonces nosotros no nos podemos aislar, nosotros no nos podemos apartar de lo que es el santuario. Usted tiene que vivir y habitar en el santuario. Y podemos ver que estos siervos vivían en el altar, eran cantores que había levantado el tabernáculo de David. Él asignó hombres idóneos, y eso lo dice en Primera de Crónicas 25, en su capítulo 1, y dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para toda la obra de su ministerio. Entré hablando de ministerio. Ministerio es servicio. Para la obra eran hombres idóneos para el servicio de Dios. ¿Quién? Asaf, Jedutún y Emán. Fueron ¿qué? Tomados para estar siempre en el santuario, levantando adoración, incienso. ¿A quién? A nuestro Dios Todopoderoso. Y ellos dice que adoraban con arpas, salterios, pero en una forma profética, y usted puede leer ahí, porque no podemos estudiar algo que no conocemos. Y dice en el 2,
en intermedio del 2, porque dice de los hijos de Asaf, y da los nombres de los hijos de Asaf, estaban en donde, en el santuario. Pero dice, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. ¿Quién era el rey en ese entonces? Era David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque había habitado en los campos, en los pastos, pastoreando ovejas. Él conocía a Dios en ese entorno, en el entorno de qué, a la luz del día, a la luz del campo. Él llegó a conocer verdaderamente quién era Dios. Él era el que estaba dirigiendo este tabernáculo, lo conocía bien. Tenía una relación con nuestro Dios de una manera fascinante. Y dice, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, o sea que no se salía del alineamiento. Había un orden y Dios le gusta el orden. Ellos no hablaban por hablar, sino era porque el rey, que conocía bien a su Señor, estaban bajo esa ¿qué? Autoridad. Y ellos se regían bajo la autoridad del rey David. Y bajo esa autoridad ellos profetizaban. O sea que hay ejemplos grandes en la Biblia que nos muestran a nosotros cómo debemos de vivir. Y dice, están los hijos de Jedutún, y habla de los hijos de Jedutún. Dice, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Profetizaba. Siempre está la palabra profetizar. Con arpa. ¿Y cómo profetizaba? Aclamando y alabando a Jehová. Su profecía era una exaltación a Dios para su pueblo. Dios dice que sin profecía, dice Proverbios, el pueblo se desenfrena. Pero tiene que ser una profecía de aquellos que viven en el santuario, que habitan en el santuario, que conviven con el Rey de Gloria. Y luego dice, en el 4 de los hijos de Emán, o sea que eran 3 directores, Asaf, Jedutún y Emán. Y Emán, ¿cómo era que elaboraba su oficio, su servicio, su ministerio? Y dice en el 3, todos estos fueron los hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios. O sea, tenía visión, revelación de Dios. Dice que vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de sus padres. O sea que era una generación de adoradores. Estos 3 directores tenían a sus hijos en la adoración, en la exaltación. ¿Qué quiere decir esto, pueblo? Que tú y yo tienes que edificar tu casa. ¿En dónde? En la adoración y la exaltación. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no leemos la palabra, porque no conocemos a Dios y las instrucciones que Él nos da a través de su verdad. Hemos cometido tantos errores como cuerpo de Cristo, porque nosotros debimos haber permanecido desde el principio en ese altar, en ese santuario. ¿Y cuál es el santuario? Es la relación de comunión y de intimidad con Él. La comunión tú la adquieres a través de la palabra. Tú te comunicas. La intimidad la adquieres a través de la oración. Tú tienes que ser hombre y mujer de la palabra, de la verdad y de la oración. Porque ¿cómo tú puedes decir que eres un hombre o una mujer de Dios si no tienes tiempo para comunicarte con Dios, para que Él te dé revelación y tú no tienes intimidad con Él? Estos hombres eran hombres de altar. Y Dios quiere que edifiquemos altar a Jehová, casa a Jehová. Y yo les decía la semana pasada que Dios había mandado a levantar altar en el libro de Esdras. Pero el pueblo en sí
Cuando tuvo la primera dificultad, pensó y dijo, y eso lo dice Ageo, tuvieron la dificultad y dijeron, no es el tiempo de construir casa a Dios. Mejor construyamos nuestras casas, que ya llegará el tiempo de construir casa para Dios, pero Dios los había enviado para construir casa. Y dice Ageo, ¿qué pasó? Que empezaron ¿a qué? A cosechar en sacos rotos. Tenían comida, mas no degustaban de esa comida. Tenían vestido, mas no se calentaban, porque no habían puesto el cimiento del altar de Dios. Nosotros necesitamos hacer altar a Jehová, levantar altar a Jehová. Y cuando levantemos altar a Jehová, dice que vendrá la bendición. Entonces vamos a empezar ahí en el Salmo 73. Y dice, el Salmo 73 es el tercer libro, hablando de Levítico, un libro de adoración. Un libro que muchos decimos Levítico. Levítico no me enseña nada, sino que habla de sacrificios, habla de ofrendas, habla de leyes. Pero si nosotros no conocemos Levítico, no podemos entender Salmos del 73 al 89, que nos hablan del santuario de Dios y nos habla del libro de Levítico. Y dice, ahí en el 73 dice, ciertamente decía el cantor Asaf, el líder, el ministro de alabanza, decía, ciertamente es bueno Jehová, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Bueno es Dios para los limpios de corazón. Pero algo que les voy a decir en esta mañana es que estos hombres eran hombres de altar, pero eran seres humanos como usted y como yo, que pasaban dificultades en su vida, que tenían aflicciones en su vida. Pero ellos recalcan mucho en el santuario, porque ahí es donde ellos encontraban su refugio, su fortaleza. Y dice que Asaf dice, bueno, ciertamente, no podemos dudar que bueno es Dios para con su pueblo. ¿Para qué? Para con los limpios de corazón. ¿Qué dice Mateo en las bienaventuranzas en su capítulo 5? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Estos hombres miraban a Dios directamente. Tú y yo necesitamos ver a nuestro Dios. Y les dije que el santuario es su corazón, pero hay un intercesor, porque no puede haber un santuario si no hay un intercesor. Tiene que haber un sacerdocio, porque el sacerdote era el que presentaba al pueblo ante Dios. Y ese sumo sacerdote hoy es Jesucristo. Tú tienes que hacer habitar a Jesucristo en tu corazón, porque dice Efesios capítulo 3, porque el poder fortalecedor del hombre interior por medio del Espíritu Santo hace que Jesucristo habite en nuestros corazones, para que sepamos lo ancho, la altura, la profundidad que hay en Él. Tú tienes que conocerlo, y eso solo es cuando dejas que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu hombre interior y empiece a limpiar. Entonces tu corazón empieza a ser limpiado. Pero van a venir dificultades aunque seas hombre o mujer de altar. Sí, vinieron dificultades a Asaf. Y me encanta este salmo porque dice, en cuanto a mí, a su naturaleza humana, a su naturaleza, esa naturaleza que tenemos nosotros, dice, se deslizaron mis pies. ¿Qué es deslizarse? Cuando usted pasa en algo resbaloso y se desliza y siente que se cae. Pero dice, por poco resbalaron mis pasos. O sea que no cayó.
porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y empieza él a decir, él estaba pasando un momento difícil, aunque era un hombre de altar, estaba pasando un momento difícil, pero viene y se centra en ¿quién? En los arrogantes, y empezó a decir, ¿cómo es que ellos que nos sirven que nos te sirven, Señor, viven mejor que nosotros? ¿Cómo, Señor, ellos gozan de buena salud, gozan de dinero, pueden darse los lujos? Y yo que estoy en tu altar, Señor, mira la condición en la que estoy. Él empezó a ver su estado anímico, su estado en el cual en ese momento estaba pasando enfermedad. Sí, porque más adelante dice, veo mi enfermedad. Pero dice, cuando él vio todo eso, en un ratito se despistó del altar y dijo en su corazón, en el 13:73, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea que dijo, miren mi condición y miren la condición de ellos, porque fijó sus ojos en quien no debía y dijo, verdaderamente, de balde he limpiado mi corazón. ¿Para qué lo he limpiado? Miren mi situación, miren mi condición. Y dice, y he lavado mis manos en inocencia porque no he hecho nada que ha afectado mis obras, no son obras malas. Y he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él decía eso, porque quitó su mirada del gran yo soy, del sumo sacerdote que intercede día y noche por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote excelente, que se llama Jesucristo y que nos presenta ante el Padre de día y de noche. Pero dice que en el 17 del 73 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Dónde debe de mantenerse el hijo y la hija de Dios? En el santuario, levantando adoración a su Señor en comunión, en una comunión constante, prendiendo la lámpara que está en el lugar santo, que es el Espíritu Santo que alumbra, dándole lugar al precioso Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él tome lugar, para que Él pueda ministrarnos. Y dice aquí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y ahí su corazón, que dice, en el 21, fue cuando él entendió y dice que su corazón se llenó de amargura. Dice, se llenó de amargura mi alma. No está hablando de la amargura que nosotros quizás llevemos del pasado que hayamos tenido. Está hablando de que su corazón en ese momento se sintió acongojado de saber que por un momento se deslizaron, ¿qué? Se quisieron deslizar sus pasos. Y dice, y mi corazón sentía punzadas y dije, ¿tan torpe era yo que no entendía? Era como bestia delante de ti, Señor. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, porque muchas veces nuestra carne y nuestro corazón desfallecen en medio de la situación adversa. Pero dice, más la roca de mi corazón, más la fuerza, más la fortaleza de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué situación usted está pasando? ¿Qué situación yo estoy pasando? Que en esta mañana nuestro Dios nos habla y nos dice que fuera de Él nada somos, pero en Él, en el santuario, comprendemos, tenemos comprensión, tenemos revelación, tenemos visión de parte de Él.
Y podemos saber que Él es nuestra porción por siempre. No de vez en cuando, sino por siempre. Y dice, porque he aquí los que se alejan de ti. Cuando pasamos una situación y nos alejamos de Él, dice, he aquí, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarse usted a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar con todas sus obras. ¿Qué es el santuario de Dios? Yo explicaba esta semana que Dios, si ustedes han leído en Segunda de Reyes, en su capítulo 5, de Eliseo y la Sulamita, dice que la Sulamita era muy atenta con Eliseo. Ya su esposo estaba viejo y ella no había tenido un hijo. Y dice que cuando pasaba Eliseo, ella lo atendía y le decía a su esposo, reconozco que este es varón de Dios. O sea que la Sunamita había entendido, Sunamita, no Sulamita, Sunamita, había entendido que él era un varón de Dios. Y le dijo a su esposo, prepararé un aposento para él, donde colocaré mesa, silla, cama y un candelabro. Y levantó el aposento para Eliseo, para que Eliseo, cuando llegase, tuviera un lugar. Una mujer muy diligente y muy sabia. ¿Qué le está diciendo esto? Que usted y yo tenemos que preparar un aposento para Dios, donde vamos a tener que intimidad en Él. De 4 paredes es un aposento, ahí es donde usted va a tener su intimidad con Él. ¿Por qué me va a decir usted? Ella le puso mesa, le puso silla, le puso cama y un candelabro. ¿Qué significa eso? La mesa significa comunión. O sea que allí, en ese aposento, iba a haber comunión. ¿Comunión con quién? Con su Salvador. Y esa silla, ¿para qué le iba a servir? Para tener reposo. Porque usted cuando se sienta, usted descansa. ¿Y en quién va a descansar? Usted haya descanso en la comunión, porque el que sirve la mesa es Dios. Usted necesita urgentemente, yo necesito urgentemente levantar altar a Jehová. Levantar casa a Jehová. ¿Esto es urgente o es una emergencia? Pero es ya. Desde este momento que usted está escuchando el mensaje, prepare mesa, prepare silla. Estoy hablando de una forma figurativa. La Sunamita preparó literalmente mesa. Porque el que sirve la mesa es nuestro Señor. Y en esa mesa el pan es esto. Entonces en esa mesa usted va a poner la palabra de Dios, su alimento diario, su maná. Y cuando usted empiece a tener esa relación con la palabra de Dios y a conocerlo, aún la tribulación, aún lo que esté pasando, usted decide, te quiero conocer. Job era recto, apartado del mal, perfecto, pero en sí no había conocido a Dios. Tuvo que pasar una situación difícil para conocerlo a Él. ¿Y cómo lo conoció? En el caminar. Cuando él dijo, Señor, tú hiciste las estrellas. Señor, tú hiciste esto. Entendió quién lo había hecho todo. Y entonces dice, de oídas te había oído. Quizás nosotros lo hemos oído de oídas, pero necesitamos conocerlo.
mas ahora mis ojos te ven. Los de limpio corazón verán a Dios. ¿Y cómo he de limpiar mi corazón si no he preparado mesa para el Señor? ¿Cómo? En esa mesa ponga su Biblia, empiece a indagar, empiece a meditar. Como le dijo el Señor en Ageo, meditad en vuestros caminos. La palabra es lámpara a nuestros pies. Pero si usted no tiene tiempo para la lectura, para la meditación de la palabra, dígame, ¿qué va a pasar? Lo que dice Ageo, no hay cimientos. Usted va a sembrar mucho y va a recoger poco. Usted se va a esmerar tanto y no va a cosechar nada. Va a meter su dinero o su ganancia o lo que sea en sacos rotos, hasta que usted decida poner el primer cimiento. Hoy usted vaya y coloque su primer cimiento. Porque el que pasa por aquí quiere tener una relación de comunión y ¿de qué? Y de intimidad con usted. Entonces, vamos a preparar la mesa. Vamos a poner nuestra silla para estar cómodos. Nos vamos a sentar. Vamos a entrar en un reposo porque la palabra nos trae reposo y descanso. Usted ya leyó Éxodo 15 que el pueblo de Israel se quejó porque no había agua. Pero Dios le dijo, si oyeres atentamente a mi voz y guardares mis mandamientos, yo prometo que no vendrá ninguna plaga, ninguna enfermedad que envían los egipcios, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Y solo dieron la vuelta los israelitas y habían 12 fuentes de agua, que es la palabra, y 70 ¿qué? Palmeras. Entonces las palmeras relatan descanso. Las palmeras tienen reposo, madurez. ¿Qué dice el Salmo 92? Seré ungido con aceite fresco. Tendré fuerzas como búfalo y creceré como la palmera. Y floreceré como la palmera y creceré como el cedro. Entonces usted coloca su silla, se sienta y empieza a tener un descanso. Porque en la palabra usted va a obtener descanso. Hágalo. Y si le va mal, reclámemelo o reclámeselo a él, porque esta es palabra de Dios. Ya usted colocó en su aposento su comunión con él, la palabra de él, y ha colocado su mesa. Ahora haga una cama, coloque su cama figurativa, en la cual después de usted leer o antes de leer, pienso que después usted va, porque la cama refleja intimidad. Usted viene y dobla sus rodillas. Después de haberse deleitado con la palabra, como dice, gustad y ved, dice el salmista, qué bueno es Dios. Después de que usted dijo, gustad. Oh, wow, este es un manjar exquisito. O dice también el otro salmo, deleítate en Jehová. Usted ya se ha deleitado de la comida, que no es comida cualquiera, que no es comida chatarra, porque usted está indagando, usted está meditando, el Espíritu Santo le está dando revelación. Usted se siente satisfecho. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, sed de Dios, porque ellos serán saciados. Entonces usted ya se siente satisfecho y se siente descansado, pero ahora usted dice, quiero tener una intimidad con mi Dios. Mire las figuras de la tsunamita y el aposento que le hizo a Eliseo. Y dobla sus rodillas y derrama su alma ante él y empieza a adorarlo y empieza a glorificarlo y
Usted me va a contar después que Dios la va a llevar a la plenitud, donde usted va a poder contemplarlo a Él, va a contemplar su hermosura en esa intimidad. La intimidad suya no va a ser para quejarse, sino que va a ser ¿para qué? Para contemplarlo. Y cuando usted lo va a contemplar, ¿qué otra cosa había ahí en ese aposento? Una lámpara, un candelero. Y cuando usted empieza a deleitarse en todo eso, en esa intimidad con Dios, el Señor va a alumbrar. El Espíritu Santo va a alumbrar. Y el Espíritu Santo le va a dar revelación en medio de la situación que esté pasando. Porque Asaf, cuando entró al santuario y tuvo esa intimidad, esa relación con Dios, tuvo la revelación, la luz de Dios alumbró su ser y lo hizo ver que había dentro de él. Que dice que le daban punzadas en su corazón y dijo: qué torpe fui en haber hablado, porque había limpiado mi corazón, porque he visto que no hay mayor delicia que estar en el santuario de Dios. Y dice: me arrepiento. No importa la situación que usted esté pasando hoy, tristeza, dolor, enfermedad, quizás no hay comida en su mesa hoy, quizás porque Dios provee, quizás no hay vestido, quizás no hay un techo, yo no lo sé, quizás hay problemas desastrosos en su casa. Dios dice: los hijos de Asaf, de Jedutún y de Nun, ¿qué hacían ellos? Junto con sus padres estaban en el altar de Dios. Esos hombres de altar traen sus hijos al altar. Y nosotros a veces nos lamentamos: porque, Señor, desde el principio no conocí esta palabra y estuve en intimidad por mucho tiempo contigo, enseñándole a mis generaciones lo que es tener una relación con el hacedor de todas las cosas. La lámpara de la tsunamita en el aposento de Eliseo trajo luz, y aquella mujer obtuvo un milagro. Lo que no podía era tener un hijo, pero eso la hizo crecer a ella, porque aún ese hijo se murió en sus brazos. Y ella no salió gritando y diciendo: ¡ay! Miren lo que me pasó. No, ella sabía a quién acudir, porque ella había levantado altar, aposento. Y ella sabía a quién acudir y acudió al aposento. Y no recibió de nadie más que ella quería estar en el aposento, porque en el aposento usted va a recibir la bendición del Padre. Cierre sus ojos en esta hora. Créale a Dios y haga estos pasos. No lo dice Vilma, lo dice la palabra de Dios. Asaf, Jedutún, Emán, hombres de altar, son los que Dios quiere ahora. Hombres y mujeres de altar, que no andan chismeando ni contando sus necesidades, sino que acuden al único y sabio Dios en el cual tienen su refugio. Y me gustó esos salmos, porque leíamos ayer, pero les dije: estos salmos de Levítico son importantes y para mí son de gozo, porque sé que Dios me habla que tengo que ser mujer de altar, mujer de santuario, mujer del centro de la casa de Dios. Y Dios quiere que usted sea ese hombre y esa mujer al igual, porque hay en el Salmo 72 que les dije que es Levítico, que nos habla a través de estos siervos adoradores. Dice en el 76: Dios es conocido en Judá
En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Hoy no les voy a explicar esto porque lo iba a explicar, pero el tiempo nos ha avanzado. Pero dice que Dios es conocido ¿en qué? En Judá. Aunque Dios escogió a los levitas. ¿Para qué? Para estar en el altar. Pero al último dice que es conocido en Judá porque nuestro Señor Jesucristo viene de Judá. Y los salmistas, ustedes saben que habla David, que es de la tribu de Judá. Asaf, son levitas. Asaf, Jedutún y Emán son levitas. Pero dice, Dios es conocido en Judá. ¿De la tribu de qué? De Judá. En Israel es grande porque Dios levantó a Israel como nación. Es grande su nombre, todos anhelan esa tierra de Israel. En Salem está su tabernáculo. Cuando usted en las noches, porque todos pasamos momentos, ellos pasaron momentos difíciles siendo hombres de altar. Pero dice, en Salem está su tabernáculo. Salem significa ciudad de paz. Quizás en la noche le agobie muchas cosas. Usted recuerde que usted levantó altar para Dios y que usted levantó. Ahí es conocido que Judá, Israel es grande, su nombre. En Salem está su tabernáculo. Usted doblegue su corazón y dígale, Señor, estoy en la ciudad de Salem. Allí encuentro paz. Qué hermosa palabra. Si usted no se deleita, empiece a pedirle a Dios que quiere encontrar delicia en su palabra. Y dice, y su habitación está en Sión. En ese altar que usted va a levantar ahora, recuerde que está la ciudad de Salem, la ciudad de paz. Dios quiere que tenga paz. Me lo decía esta madrugada. Quizás nuestra alma se agita, pero Dios nos recuerda su verdad y nos dice, yo soy tu paz, yo soy tu luz, yo soy tu reposo, yo soy tu comunión, yo soy tu intimidad. Cierre sus ojos en esta hora, querido Padre Dios. Te damos gracias porque tu palabra es verdad, es verdadera. Es de bendición, Señor, para nuestra alma. Tú estás trabajando en nuestra alma, en nuestro ser interior. Padre, que hoy, mi Dios, nos animemos y nos levantemos y levantemos aposento, altar a Jehová. Porque ahí encontraremos todo, mi Señor. Ahí te encontraremos, mi amado. Ahí tendremos nuestro encuentro contigo. Bendice, Padre, a todos los que estuvieron presentes en esta hora. Santifícalos e inquiétalos, Espíritu Santo. No los dejes en paz, Espíritu de Dios, hasta que levanten altar a Jehová, para que ya no, Padre, metan sus cosas en sacos rotos. Para que ya no metan sus bendiciones en sacos rotos, sino que levanten ese cimiento, Padre. Y tú dices, cuando levanten ese cimiento, yo los bendeciré, dice el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios, por tu bondad y tu misericordia, porque aún está extendida hacia nosotros, porque aún nos hablas. Habrá un tiempo que ya no hables, como en el tiempo, Padre, de Saúl, cuando ya no quisiste hablarle. Habrá un tiempo en que tú ya no hables, pero ahorita todavía nos hablas, amado Señor. Sea tu nombre enaltecido y exaltado por medio de tus hijos.
Gracias, mi Señor, mi corazón te alaba y te glorifica. Y te doy gracias, Padre, por esta comida que nos has dado esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Dios me los bendiga. Que mi Dios esté siempre con ustedes. Y ustedes permanezcan allí, en esa roca inamovible. Que aunque vengan huracanes, aunque vengan terremotos, no será removida. Aunque venga lo que venga, usted permanecerá firme. Que Dios me lo bendiga, y si Dios quiere, en una próxima seguiremos dando lo que el Señor quiere que demos. Así que Dios me lo bendiga, mi amado y mi amada en Cristo Jesús. Oh, te alabo, Señor, te alabo.